Padre, una vez más venimos delante de ti, Señor, en gran debilidad para predicar tu poderosa palabra. Ayúdanos, Señor, y sobre todo porque el tema que vamos a hablar en esta hora es tan profundo y al mismo tiempo tan necesario. Ayúdanos, oh Señor, en nuestro entendimiento de estas cosas, y ayúdanos a amar más a Cristo en la misma medida en que nosotros podemos aumentar nuestro entendimiento de estas cosas. Ven, Espíritu Santo, y aplica tu palabra con poder en esta hora. Haz algo extraordinario por medio de los hombres ordinarios que predicamos tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Una de las enseñanzas más importantes de la Biblia, y lamentablemente una de las más descuidadas, es la doctrina de la unión del creyente con Cristo. En la hora pasada vimos la doctrina de la justificación por la fe. En esta hora vamos a ver cómo esa doctrina está conectada con la doctrina de la unión con Cristo. John Murray, uno de los más grandes teólogos norteamericanos del siglo XX, llegó a decir que la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. Y Arthur Pink dice que el tema de la unión espiritual con Cristo es el más importante, el más profundo, el más bendecido de todos los presentados en las Sagradas Escrituras. Y sin embargo, dice él, no hay otro tema que sea tan descuidado en nuestros días. Y hay que entender que cuando Pink escribió estas palabras hace décadas atrás, y él decía: esta es una de las doctrinas más descuidadas en nuestros días. Yo no creo que la situación haya cambiado nada en las iglesias después de que Pink escribiera estas palabras, por lo menos en la iglesia evangélica en general. De hecho, yo no voy a hacer eso en esta tarde, pero yo casi me siento tentado a pedirles que levanten la mano cuando fue la última vez que ustedes escucharon en una iglesia, no en una conferencia, en una iglesia, hablar acerca de la unión mística y espiritual con Cristo. Pero no lo voy a hacer. Ahora, antes de pasar a explicar en qué consiste nuestra unión con Cristo, y vamos a ver algunas de las implicaciones de esta unión, es importante aclarar, mis amados hermanos, que aquí estamos hablando de un tema que la misma Biblia califica como misterio. Esto es un misterio. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 1, Pablo cita las palabras de Génesis 2: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego añade: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Grande es este misterio, o como dice el texto en el original, este es un mega misterio, que la unión del hombre con la mujer en el matrimonio tiene la intención de revelar algo más profundo, que es la unión del creyente con Cristo, la unión espiritual de Cristo con su pueblo. Y en la carta de Pablo a los Colosenses,
Él les dice que Dios a él le dio la tarea de proclamar el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La palabra misterio en el Nuevo Testamento se usa para señalar una verdad que no habría podido ser conocida a menos que Dios la revelara. Eso es un misterio. Y en este caso se trata de una realidad que nunca, por lo menos no de este lado de la eternidad, nunca vamos a poder entender del todo, pero que Dios la ha revelado en su palabra para que pueda ser conocida hasta cierto punto. Por eso alguien decía que hay una gran diferencia entre un misterio y un enigma. Un enigma es algo que no puede ser descifrado. Un enigma es una pared que no puede ser penetrada. Pero un misterio es un océano insondable. Podemos sumergirnos en él, pero nunca llegaremos a tocar fondo. Y la unión del creyente con Cristo es un misterio, es un océano en el que cada creyente debe sumergirse hasta donde sus pulmones espirituales se lo permitan, porque esta, mis hermanos, es una doctrina central de nuestra salvación, es una doctrina central de la vida cristiana práctica. Y eso es precisamente lo que yo quiero hacer con ustedes en esta ocasión: sumergirnos en esta doctrina oceánica de las Escrituras, con el propósito de que tengamos un mejor entendimiento de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que veamos en primer lugar la centralidad de nuestra unión con Cristo. La centralidad de nuestra unión con Cristo. Si tú estás leyendo un libro y hay una frase, una palabra, una idea que se repite una y otra vez en casi cada página del libro, seguramente vas a llegar a la conclusión de que esta idea es central en el pensamiento de su autor, ¿no es así? Bueno, eso es exactamente lo que ocurre con la doctrina de la unión con Cristo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, de las 13 cartas de Pablo, sin contar la carta a los hebreos, porque no sabemos quién es el autor humano de la carta a los hebreos, pero sin contar esa carta, las 13 cartas de Pablo que aparecen en el Nuevo Testamento suman alrededor de 100 páginas en una versión normal de la Biblia, como la que probablemente ustedes tienen en sus manos en este momento. Un total de 87 capítulos escribió Pablo en el Nuevo Testamento, repito, sin contar la carta a los hebreos. Sin embargo, expresiones como en Cristo, en Él, en el Señor, en Cristo Jesús, aparecen 164 veces en las cartas de Pablo y 26 veces más en las cartas del apóstol Juan. Es evidente que esta doctrina ocupa un lugar central en las Escrituras y un lugar central en la salvación, como dice John Murray. El Nuevo Testamento describe a los creyentes como aquellos que han sido elegidos y predestinados en Cristo, Efesios 1:4, llamados en Cristo, 2 Timoteo 1:9, regenerados en Cristo, Efesios capítulo 2 versículo 10, justificados, santificados y glorificados en Cristo, 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. En otras palabras, todas las bendiciones que los creyentes recibimos de parte de Dios vienen a ser nuestra únicamente por el hecho de estar unidos a Cristo por la fe. Es de su plenitud que nosotros todos tomamos gracia sobre gracia, como dice en Juan capítulo 1 versículo 16. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, Juan capítulo 15. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él es la piedra angular, nosotros somos el edificio. Él es el esposo, nosotros somos la esposa. De manera que la salvación consiste en estar en Cristo, unidos
a Cristo. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículos 30 al 31, dice: mas por Él, es decir, por causa de Dios el Padre, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí: no tenemos nada de qué gloriarnos en nosotros mismos en lo que respecta a la salvación, porque es por causa del Padre que nosotros estamos en Cristo, y es por causa de estar en Cristo que nosotros tenemos todas las bendiciones del Padre. ¿Cuál es la gloria? Por lo menos para nosotros, absolutamente ninguna. Juan Calvino, hablando acerca de la unión con Cristo, y él habló bastante acerca de este tema, sobre todo en las instituciones, dice que Dios nos ofrece por medio de Cristo, en lugar de miseria, la felicidad, en lugar de pobreza, abundancia. Y obviamente no estaba refiriéndose a la mal llamado evangelio de la prosperidad, es una abundancia espiritual. Y nos abre en Él todos sus tesoros y todas sus riquezas celestiales. El Padre nos abre en Cristo todos sus tesoros, para que nuestra fe contemple a este Hijo bien amado, que nuestra atención se fije en Él y que nuestra esperanza repose en Él. Es por causa de nuestra unión con Cristo que ahora tenemos vida, dice Pablo en Colosenses capítulo 3 versículos 3 y 4. Y es por causa de esa misma unión con Cristo que nosotros vamos a compartir su gloria cuando Él se manifieste en gloria. Ahora, yo sé que este lenguaje es muy extraño para nosotros. ¿Cómo es eso de que los creyentes están en Cristo, o de que Cristo está en nosotros, y de que todo lo nuestro, o todo lo suyo, viene a ser nuestro por causa de nuestra unión con Él? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya hemos visto la centralidad de nuestra unión con Cristo. Veamos ahora, en segundo lugar, el significado de nuestra unión con Cristo. ¿Qué significa esto? Como hemos dicho ya, este concepto es un misterio y por lo tanto no lo vamos a poder entender del todo de este lado de la eternidad. Sin embargo, la Biblia usa diversas ilustraciones que nos ayudan a entender hasta cierto punto esta doctrina. Y una de esas ilustraciones es el matrimonio, que es la que Pablo usa en el texto de Efesios que citamos al principio. Yo les pido por favor que vayan en sus Biblias a Efesios capítulo 5. Es un pasaje muy conocido, solo que yo no voy a hablar del matrimonio. Efesios capítulo 5. Noten lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 28. Y tengo que resistir la tentación de no decirle algunas cosas a los maridos en esta tarde, porque es de eso que habla este texto, pero me voy a aguantar. Así que, maridos, respiren tranquilos y escuchen. Efesios 5:28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y de paso, ese como en el griego no es comparativo, es explicativo. Lo que quiere decir no es deben amar a sus mujeres como ustedes aman sus cuerpos. No. Lo que dice es deben amar a sus mujeres porque ella es tu cuerpo. Es una explicación. Esa es la razón por la que los maridos deben amar a sus mujeres. Por eso dice Pablo: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Tú quieres ser un desgraciado, desgraciale la vida a tu mujer, porque ella es tu cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué es lo que ocurre cuando un hombre y una mujer unen sus vidas a través del vínculo matrimonial? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la Biblia dice que vienen a ser una sola carne, a tal punto que en algunas culturas, por lo menos en República Dominicana, yo estuve averiguando, parece que en Chile no es así, pero por lo menos en República Dominicana la mujer
toma el apellido de su esposo. Eso no quiere decir que dejan de ser dos individuos distintos. El texto no dice que los dos vendrán a ser una sola persona. No, somos dos personas, pero venimos a ser una sola carne. Y tan pronto firmamos el acta matrimonial, nuestras vidas quedaron unidas de tal manera a la otra que tanto en un sentido legal como en un sentido práctico, hace casi 36 años, en noviembre van a ser 36 años, mi esposa vino a ser Gloria de Michelén. Eso quiere decir que ella es mi esposa, yo soy su esposo. Esa unión no depende de cómo nos sintamos el uno con el otro. Esa unión depende del pacto que nosotros hicimos hace casi 36 años. Es que nos casamos muy jóvenes, yo tenía como 12. Del pacto que firmamos, el pacto matrimonial delante de Dios y delante de los hombres. Obviamente, si dos esposos se están llevando bien, como debiera ser, van a poder demostrar esa unidad de una forma tangible. Pero si en algún momento esa relación llegara a enfriarse, como quiera siguen siendo una sola carne. Una sola carne. Y eso es exactamente lo que ocurre con el creyente y el Señor Jesucristo. En el momento en que un pecador se arrepiente y cree únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados, su vida queda unida a la de Él con un vínculo que nada ni nadie puede separar. James Montgomery Boyce, usando la ilustración del matrimonio, dice que nosotros podemos verlo de esta manera. Antes de creer en Cristo, esta persona creyente era señorita pecadora, impía, pagana, merecedora del infierno, todo eso. Tan pronto deposita su fe en Cristo, señorita pecadora viene a ser señora de Cristo por causa de la fe. Y aunque nuestra unión práctica, nuestra comunión con Cristo puede fluctuar en un momento dado, nuestra unión nunca cambia. Eso es inseparable. Nuestra comunión con Cristo puede enfriarse. Nuestra unión no puede separarse. Eso nunca cambia. Eso es lo que Pablo dice al final de Romanos capítulo 8. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y parece que Pablo se quedó pensando, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por causa de esa unión espiritual que nuestro novio y esposo fiel se hizo cargo de todas nuestras deudas con la justicia de Dios al morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, al mismo tiempo concediéndonos su justicia perfecta por medio de la fe. Hace un rato estuvimos cantando Glorioso Intercambio. Me encanta ese himno. Pero ese título, Glorioso Intercambio, no es nuevo. El himno es contemporáneo. Ese texto, esa frase no es nueva. Esa frase la usaban los reformadores para hablar de nuestra unión con Cristo. De hecho, Lutero usaba el término gozoso trueque. Glorioso intercambio, gozoso trueque. Él se hace cargo de todas nuestras deudas y nosotros disfrutamos de toda su justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Según a los Corintios capítulo 5 versículo 21. Y otra vez, yo sé que este es un lenguaje extraño, porque ni el pecado ni la justicia son cosas tangibles. Yo no puedo tocar el pecado, yo no puedo tocar la justicia, y en ese sentido es raro hablar
de que yo le doy a Cristo mi pecado y Él me da su justicia, porque no es una camisa que estoy regalando, no estamos haciendo una transferencia entre cuentas que yo puedo ver en una computadora. Si ya me hizo la transferencia, mi dinero está allí. ¿Cómo es entonces que sucede este glorioso intercambio? Al quedar unidos a Cristo, como el hombre y la mujer se unen en el vínculo matrimonial, nuestras deudas pasaron a nuestro esposo, pasaron a ser suyas, y Él murió por cada una de ellas en la cruz del Calvario. Pero al mismo tiempo su justicia ahora viene a ser parte de su esposa por causa de nuestra unión con Él. Oigan cómo lo explica Martín Lutero. Cristo es Dios y hombre, pero jamás ha cometido pecado. Su justicia es invencible, eterna y omnipotente. Al apropiarse Cristo del pecado del alma creyente, en virtud del anillo de bodas, es como si Cristo mismo hubiera cometido pecado. Olvídese de la luz. ¿Ustedes oyeron eso? En virtud del anillo de bodas, es como si Cristo hubiera cometido mis pecados. Hasta ese punto se hizo Él cargo de mí. Él tomó mis pecados. Sigue diciendo Lutero, de donde resulta que los pecados del creyente son absorbidos por Cristo y perecen en Él, porque no hay pecado capaz de resistir la invencible justicia de Cristo. Amén. Más adelante, esta parte me encanta de Lutero. Lutero era un alemán bastante tosco. Nada más le hace la introducción el libro que él escribió en respuesta a Erasmo de Rotterdam, y ustedes van a ver el lenguaje que Lutero usa allí. Él le dice a Erasmo: tú escribes muy bien, eres muy refinado. Yo no soy tan refinado, le dice, pero honestamente cuando leí tu libro, yo lo que pensé es que tenía aquí algo precioso puesto en que tú eres un vaso precioso lleno de estiércol, le decía a Erasmo. Así hablaba Lutero. No era muy refinado. Sin embargo, escuchen a este alemán tosco hablando de lo que pasa cuando nos convertimos a Cristo. Dice: ¿no es acaso alegre negocio que Jesucristo, el novio rico, noble y bueno, se despose con una insignificante ramera, pobre, despreciable y mala, sacándola así de todo mal y adornándola con toda clase de bienes? Ya no es posible que el alma sea condenada por sus pecados, dice Lutero, porque Él los hizo suyos en la cruz del Calvario y allí pagó por todos ellos en nuestro lugar. Wow, nosotros somos la ramera, por si no te habías enterado. Él es el esposo rico, bueno y noble. Nosotros somos la ramera mala, despreciada, que Cristo tomó por mujer. Ahora, esta ilustración del matrimonio tiene sus limitaciones, porque no podemos reducir este tema de nuestra unión con Cristo a un asunto meramente legal. Y aunque esto escapa por completo a nuestro entendimiento totalmente, es tal la unión del creyente con Cristo que en varios pasajes del Nuevo Testamento se nos dice que nosotros morimos con Él en la cruz del Calvario y que juntamente con Él resucitamos, ascendimos a los cielos y ya estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. El problema es que todo eso sucedió hace más de 2000 años, históricamente. ¿Cómo es posible que los creyentes hayamos pasado por esa experiencia juntamente con Él? Bueno, Pablo responde a esa pregunta en la carta a los Efesios en el capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Escuchen lo que dice Pablo: bendito sea el Dios Padre
de nuestro Señor Jesucristo espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió en Cristo para que Él viniera a ser nuestro representante en lugar de la representación que todos teníamos en Adán al momento de nacer. Yo no sé si tú te habías enterado de esto, pero cuando Adán pecó hace miles de años, tú pecaste en Adán, porque él se rebeló contra Dios como tu representante y el mío. Si el presidente de Chile ahora mismo le declarara la guerra a cualquier país limítrofe con Chile, mi amado hermano chileno, no es el presidente que está en guerra, eres tú y todos los chilenos. Porque cuando el presidente de Chile toma una decisión de ese tipo, él está involucrando a toda la nación, porque él no lo está haciendo como un individuo, él lo está haciendo como representante oficial de toda la nación chilena. Cuando Adán pecó como nuestro representante. Alguien puede decir: pastor, pero eso no es justo. ¿Y qué rayo tengo yo que ver con Adán? Bueno, déjame decirte algo. No solamente Adán pecó como nuestro representante, esa no es toda la historia. La historia es que en un sentido opuesto, Cristo también hizo todo eso como nuestro representante. Así que si aquello es injusto, la salvación también lo sería. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, por cierto, este pasaje es tan importante. Romanos capítulo 5, versículo 2 en adelante. Este pasaje es tan importante que una persona dice que un buen teólogo se distingue si su Nuevo Testamento griego se abre solo en Romanos 5. Ahora no comiencen ahora a hacerle hacia su Biblia, es si lo lees y lo estudias. Así de importante es este pasaje. Y Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos fueron constituidos justos. Así que de una manera que nosotros no podemos explicar, en el momento en que Cristo se hace uno con nosotros por medio de la fe, todos nosotros compartimos las experiencias que Él vivió hace 2000 años cuando murió en la cruz. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Unos hermanos, creo que de Chillán, me enviaron de regalo a un llavero. Y el llavero dice de un lado Efesios capítulo 2 versículo 4, y del otro lado dice pero Dios. Y esa persona seguramente me ha oído predicar porque sabe que me encanta esa frase. Pablo viene hablando de nuestra mortandad en Adán, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ustedes conocen el texto. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Vieron eso? Todos esos beneficios vinieron a ser nuestros al momento de creer. O sea, cuando yo era un inconverso, yo iba camino al infierno. Yo no estaba sentado en los lugares celestiales con Cristo. De hecho, a los mismos efesios, Pablo les dice en el versículo 11: por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se está captando el argumento? Oigan lo que estoy diciendo. Cuando yo era un inconverso, yo estaba sin Cristo. Por lo tanto, ninguno de los beneficios de la salvación eran míos. Eso vino a ser mío al momento de creer. Sin embargo, ¿qué leímos en Efesios 1? Que el Padre me había elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, en la mente del Padre ya yo estaba representado en Cristo, aun cuando yo no había ni nacido. Por eso es que dicen en Hebreos que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesús estaba en la cruz mirando a cada uno de los elegidos del Padre que iban a ser salvos por causa de su muerte, y ese era su gozo. Tú eras el gozo de Jesús cuando él estaba muriendo en la cruz del Calvario. Oigan lo que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9. Dice que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Dios el Padre nos escogió en la eternidad, y Él escogió un paquete de gracia para nosotros. Él había apartado esa gracia para nosotros y le había dicho: hijo mío, a Jesús, yo quiero que tú vayas a la cruz y que tú mueras por este grupo de elegidos míos, y esta gracia reservada para ellos será de ellos cuando ellos se conviertan en la historia, en algún punto de la historia. Pero ya esa gracia está reservada para ellos desde la eternidad. Wow. ¿Saben qué, hermanos? Eso es casi para saltar de la silla. Gloria a Dios, en Cristo Jesús, eso estaba allí reservado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice Calvino en sus instituciones: el evangelio no es otra cosa que el mismo Cristo revestido de su evangelio. El evangelio es Cristo revestido de su evangelio. La buena noticia del evangelio no es que Dios está regalando entradas gratis al cielo. Esa no es. Mira, si tu gozo es que tú vas a caminar por calles de oro y que vas a ver una puerta de perla, despiértate. Esa no es la buena noticia del evangelio. La buena noticia del evangelio es que Dios nos regala a Cristo mismo, y al tenerlo a Él lo tenemos todo. Esa es la buena noticia del evangelio. Escuchen lo que dice Juan en su primera carta. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Qué fue lo que Dios nos regaló? A su Hijo, porque la vida eterna estaba en Él.
El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es así de sencillo. Ser salvo es tener a Jesús. Eso es todo. Es tener a Jesús. Tener a Jesús, mi amado hermano, mi amada hermana, es tenerlo absolutamente todo. No tener a Jesús, aunque lo tengas todo en esta vida, tú no tienes nada. ¿Y cuáles son algunas de las implicaciones de esta unión del creyente con Cristo? Bueno, permíteme mencionar algunas brevemente. En primer lugar, nuestra justificación. Nuestra justificación es debido a nuestra unión con Cristo que somos justificados. Es decir, declarados justos en el tribunal de Dios por medio de la fe sola, como vimos en el mensaje anterior. Eso es lo que dice Pablo en el texto que citamos hace un momento. Dice: al que no conoció pecado, por causa nuestra, Dios a él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. No los oigo. En él. Justicia de Dios en él. Porque lo tenemos a él, ya tenemos la justicia de Dios. Oigan cómo lo dice Pablo en Filipenses capítulo 3. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, y Pablo está hablando allí de su pedigrí religioso, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Si la palabra basura te suena rara y mala y desagradable, la del griego te va a resultar más desagradable, porque Pablo lo que está diciendo allí, toda esa decencia yo la tengo por estiércol, eso es lo que Pablo dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es la justicia de Dios. Así que mira, mi hermano, mi hermana, el creyente ya no tiene que estarse preguntando: ¿seré yo lo suficientemente bueno, lo suficientemente justo como para que Dios me acepte en su presencia? No, mi hermano, mi hermana, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es: ¿qué tan bueno y justo fue Cristo para que Dios lo acepte a él y lo bendiga? Porque nuestra vida quedó indisolublemente ligada a la suya por la fe y solo por medio de la fe. Así que si Cristo merece la salvación de Dios, y él la merece de sobra, esa salvación es tuya si tú eres creyente, porque tú estás en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por él, es por él, es por él. Como dice Calvino, su justicia entierra nuestros pecados. La salvación que él consiguió deshace nuestra condenación, y él se coloca ante nosotros con su dignidad, de manera que ya no aparezca ante Dios nuestra indignidad. Aquí está Dios el Padre, aquí estoy yo en mi indignidad, pero Cristo está en el medio con su dignidad. Y mi indignidad ya está escondida del Padre, porque yo estoy escondido en Cristo. Mi vida está escondida en Cristo. Oh, queridos hermanos, para que Dios rechace a un creyente y le quite su salvación, tendría que quitársela a Jesús, y eso no va a suceder ni en 1000 eternidades. Pero no solo fuimos justificados por estar en Cristo, también fuimos adoptados en Cristo. Justificados, fuimos adoptados.
todo lo de Cristo viene a ser nuestro por causa de nuestra unión con Él, incluyendo la relación filial que Él tiene con su Padre. Eso fue lo que leímos hace un momento en el primer capítulo de la carta de Pablo a los Efesios, que Dios nos predestinó en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Los creyentes fuimos aceptados por Dios el Padre por el hecho de estar unidos a aquel que es el amado de su alma. Y por causa de esa unión, nosotros también llegamos a ser hijos. Pablo dice en Gálatas capítulo 4 versículo 6 que es por causa de esa filiación con el Padre que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Sabes, mi hermano, por qué tú puedes ir delante de Dios y hablar con tanta confianza con Dios? ¿Qué es lo que te mueve a orarle a Dios como a un padre? Que el Espíritu de su Hijo está en ti. Y ese Espíritu de su Hijo en tu corazón te mueve a clamar a Dios de esa manera y decirle: Abba, Padre. Pero nuestra unión con Cristo no solamente es la base de nuestra justificación, es la base de nuestra adopción, sino que también es la base de nuestra santificación. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, justificación y redención. Santificación. Otra vez, Calvino dice en sus instituciones que de ese texto, 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, se deduce que Cristo no justifica a nadie sin santificarlo. Los beneficios van unidos por un vínculo permanente. Cuando Cristo nos ilumina con su sabiduría, nos rescata. Cuando nos rescata, nos justifica. Cuando nos justifica, nos santifica. Dice Calvino, estas dos gracias deben ser distinguidas pero nunca separadas. No es lo mismo la santificación que la justificación. Hay que distinguir esas dos cosas, pero nunca separarlas. Otra vez, Calvino, queremos recibir la justicia de Cristo, primero necesitamos tener a Cristo. Pero no podemos tenerlo a Él sin ser participante de su santificación, porque Cristo no puede ser partido en porciones. ¿Oíste eso? Yo no puedo decir: Cristo, dame tu justicia, pero no me des tu santidad. No, esa yo no la quiero. No. O tenemos a Cristo entero o no tenemos a Cristo. A Cristo no se le puede partir en porciones. La realidad de haber muerto con Cristo y haber resucitado juntamente con Él es lo que nos permite andar en novedad de vida. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6. Ese viejo hombre dominado por el pecado ya no existe. Fue clavado en la cruz. Pablo dice en 2 Corintios, lo hemos leído ya: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es imposible que una persona tenga el Espíritu de Cristo morando permanentemente en él y que su vida siga siendo exactamente la misma de antes. Eso no puede ser posible. Al unir nuestras vidas a la suya, el Señor Jesucristo nos va transformando gradualmente, de dentro hacia afuera, para que seamos cada vez más semejantes a Él. Segunda a los Corintios capítulo 3 versículo 18, contemplando nosotros todos como a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay una transformación, aparte del hecho de que saber que nuestra vida está unida a la de Cristo debe ser una poderosa motivación para vivir en santidad. Oye lo que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 6, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Estás unido a Cristo y vas a unirte con una ramera. Yo no conozco un argumento más persuasivo para perseguir la pureza que nuestra unión con Cristo. Mira, mi hermano, esto te va a sonar extraño, pero cuando un creyente peca, lo hace en unión con Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Déjame decirte algo. Cuando tú estás viendo pornografía, tus ojos están tan unidos a Cristo como cuando estás leyendo la Biblia. De manera que nuestra unión con Cristo es la base de nuestra justificación, es la base de nuestra adopción, es la base de nuestra santificación. Pero es también lo que nos asegura con toda certeza nuestra resurrección y nuestra glorificación. Nuestra unión con Cristo. Primero los Corintios capítulo 15. Primero los Corintios capítulo 15. Versículo 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué son las primicias? Son los primeros frutos de la cosecha total. Cristo resucitó como las primicias, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados en Cristo. Todos en Cristo, pero cada uno a su debido tiempo, dice Pablo, en su debido orden. Las primicias, como decía, son los primeros frutos del resto de la cosecha. Cristo resucitó como las primicias, asegurando de ese modo la resurrección del resto de los suyos. Así que podemos estar absolutamente seguros de que cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses capítulo 3 versículo 21. ¿Saben por qué? Porque ni siquiera la muerte puede quebrantar nuestra unión con Cristo. Ni siquiera la muerte. Es por eso que Pablo contempla nuestra glorificación como algo que ya sucedió. Eso es tan seguro porque ya Cristo fue glorificado y nosotros estamos unidos a Él, que es como si ya eso hubiera pasado en la mente de Dios. Ya eso pasó. Escuchen a Pablo: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Si Dios el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo para unir nuestras vidas a Cristo y transformarnos a su semejanza, podemos estar completamente seguros de que así será. ¿Saben qué es lo más hermoso que habrá en el cielo? Jesús. ¿Saben qué es lo segundo más hermoso que habrá en el cielo? Lo más hermoso es Jesús. Lo segundo más hermoso es que tú y yo vamos a ser igualitos a Él. Tú y yo seremos igualitos a Él. Tú vas a ver a Jesús por todas partes. Todos seremos igual a Jesús porque fuimos escogidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y el Padre no va a fallar en esa empresa. Seremos igualitos a Jesús. Nuestra vida está unida indisolublemente al Cristo que reina en gloria sentado a la diestra del Padre. Así que puedes estar completamente seguro de que tú vas a compartir con Él esa gloria si tú eres creyente. En conclusión, mis hermanos, lo que he tratado de explicar
en este mensaje pudiera resumirlo en las palabras de Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 11. Cristo es el todo y en todos. Él es todo y Él está en todos. Recuerda que la salvación no consiste en obtener algo que Cristo nos da. No. La salvación es tenerlo a Él. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Es interesante. El Señor Jesucristo no define la vida eterna en términos del tiempo que no se acaba. Hay personas que dicen, bueno, la vida eterna es una vida eterna. Profundo eso, ¿verdad? Una vida eterna es una vida que no se acaba nunca. No. Una vida es eterna cuando está unida al eterno. Es una relación. La vida eterna no se define en términos de tiempo, se define en términos de relación. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El que conoce a Jesús tiene la vida eterna, ya la tiene, porque conoce al eterno y está en el eterno. Y ahora yo te pregunto, mi amado hermano, ¿qué tan consciente estás del hecho de que todas las bendiciones que el Padre derrama sobre ti vienen a tu vida únicamente por causa de nuestra unión con nuestro bendito Señor y Salvador? O tú eres de los que se levanta por la mañana y dice, yo leí mi Biblia hoy y me pasé media hora orando y hasta le prediqué el evangelio a un inconverso. Dios tiene que bendecirme hoy. ¿De verdad? ¿De verdad Dios te va a bendecir porque tú leíste tu Biblia hoy? ¿Y porque tú oraste media hora? La única razón por la que Dios bendice tu vida es por Jesús. Es porque estás unido a Cristo. ¿Qué tan consciente tú estás de eso? Para que le des a Cristo toda la gloria que Él merece. Para que vivas agradecido de Cristo por cada bendición que Dios te da. Ay, Señor, gracias por Cristo. Gracias por Cristo. Porque esta bendición, hasta la bendición de la obediencia, porque es verdad que en la obediencia hay bendición. Hacer las cosas como Dios manda es para que te vaya bien. Pero hasta eso Cristo lo compró por ti en la cruz del Calvario. Porque si no fuera legalismo y salvación por obras. ¿Qué tanto te motiva a la gratitud y al gozo el saber que tu vida está unida a la de Cristo? ¿Qué tanto te impulsa a vivir una vida de deleitosa, gozosa y santa comunión con Él? Comunión con Cristo. ¿O qué tanto dependes conscientemente de Él cada día? Miguel predicaba en la hora anterior de ese texto en Mateo 28. ¿Cómo termina ese texto? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está al lado tuyo todos los días hasta el fin del mundo. Y en el contexto de esa promesa es el cumplimiento de la gran comisión. Yo estoy aquí con ustedes. Es un mundo difícil, es un mundo lleno de problemas, pero yo estoy con vosotros para el cumplimiento de la gran comisión que yo les he dado. Pero lo cierto es que Cristo prometió: ve aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tanto tú dependes de Cristo conscientemente? Ese Cristo que ha prometido estar al lado tuyo cada día. ¿Con cuántas frecuencias conversas con Él durante el día? Y acudes a Él para que te dé de su gracia. Porque ese Cristo es el mismo de los evangelios. Es el mismo que sanó a la hija de Jairo. Es el mismo que resucitó al hijo de la viuda de Naín. Es el Cristo que calmó el mar en tempestad. Ese Cristo vive al lado tuyo el día entero. Es ese Cristo el que estuvo de acuerdo con el Padre en unir su vida a la nuestra eternamente y para siempre,
para que podamos ser justificados, declarados justos en el tribunal de Dios y disfrutar de una deleitosa, gozosa y santa comunión con el Dios Trino. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué precioso. ¿Saben dónde está eso, verdad? En Juan 14. Juan 14, 23. ¿Cómo comienza Juan 14, 23? O Juan 14, ¿cómo comienza Juan 14? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No se turbe vuestro corazón. Pero qué ternura la de Cristo, hermanos, que en el versículo 23 lo que le está diciendo básicamente a los discípulos y a todos nosotros es: hijo mío, no se turbe tu corazón, tú crees en mí, yo voy a venir por ti, pero mientras tanto voy a traer el cielo a tu corazón. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. En lo que tú llegas al cielo, yo te voy a traer el cielo. En lo que llegas al cielo, yo voy a venir y voy a morar en tu corazón. Wow, qué hermoso, qué ternura. Oh, mi hermano, qué bueno es recordar que nuestra salvación no depende de nuestro desempeño, sino del suyo. Qué bueno es recordar que su bendita sangre continúa limpiándonos de todo pecado cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso no debe llevarnos a tomar el pecado con ligereza. No. Pero sí debe impulsarnos a seguir corriendo la carrera con esperanza. Porque a veces uno se cae y uno piensa: ya no vale la pena pararme otra vez. No, mi hermano, mi hermana, levántate de nuevo. Hay esperanza. Sigue corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hay esperanza. Yo no te estoy diciendo eso nunca jamás para que tomes el pecado con ligereza. Es para que puedas seguir corriendo. No dejes de predicarte este evangelio todos los días. Recuérdate a ti mismo las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Solo así vas a poder seguir luchando la buena batalla de la fe hasta que llegues sano y salvo a la presencia de tu Señor. Padre, queremos darte muchas gracias, oh Señor, por lo que nos has dado a lo largo del día de hoy. Pero de manera particular, Señor, gracias por revelar esta preciosa doctrina en tu palabra. Oh, alabado sea Cristo nuestro Señor. Alabado sea Jesús, exaltado sea el Cordero. Que a Él y solo a Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén.